Hoy hablamos de un tema que cada vez preocupa más a los padres y las madres, las alergias alimentarias infantiles. En esta ocasión, nuestra invitada es la doctora Carmen García, especialista en alergología en el Hospital Universitario de Ciudad Real. Con su ayuda desvelaremos las claves para conocer si nuestro hijo o hija ha podido desarrollar algún tipo de alergia alimentaria, qué debemos hacer y cómo podemos vivir con ella en nuestro día a día y evitar los riesgos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de bienestar. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro video podcast Bienestar de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Hola, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Doctora, en ocasiones, tras ingerir determinados alimentos, los síntomas, se detectan algún síntoma y no sabemos si estamos hablando o si en ese momento estamos experimentando una alergia alimentaria o quizás se trata de intolerancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber si estamos experimentando síntomas de una alergia? Pues es una duda bastante frecuente porque efectivamente cuando tomamos un alimento podemos tener diferentes tipos de síntomas o de reacciones. La diferencia está en que una alergia, la reacción se produce por un mecanismo inmunológico. El sistema inmune se altera y produce estos síntomas que pueden ser sistémicos a diferentes niveles. Puede haber síntomas respiratorios, síntomas digestivos, síntomas cutáneos. Cuando hablamos de intolerancia, estas reacciones están limitadas a un solo aparato. Normalmente es el aparato digestivo, en el que todos pensamos en la intolerancia a la lactosa, que es la dificultad para digerir este azúcar. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. También en la gravedad que supone. Cuando hay alergia puede haber un riesgo vital de la vida y con las intolerancias estos síntomas son más leves. Bueno, nos queda ya un poquito más claro. Antes, hace años, unas décadas, nadie tenía alergias alimentarias o creíamos que no tenían alergias alimentarias los niños. Pero, sin embargo, ahora cada vez es más frecuente que detectemos que hay niños con alergias alimentarias. Cuando vamos las madres o los padres a los cumpleaños, etcétera, lo vamos viendo. Hay mayor frecuencia, antes no se diagnosticaba o se diagnostica ahora mejor. Ojalá fuera porque la medicina es mucho mejor, bueno, que también, pero es que efectivamente ha habido un aumento de la frecuencia de las alergias y sobre todo de la alergia alimentaria. En los últimos 10 años se ha visto que ha aumentado. Mm. Em, y es verdad que secundario a esto también se diagnostican mejor. La medicina siempre se va moviendo hacia donde se necesita, claro. Y hay mayor especialización. Entiendo Claro, que incluso sí. dentro de sus propias consultas, dentro de su propia especialización, pues hay diferente especialización en alimentos, en el huevo, en el plátano, que Efectivamente. lo iremos viendo ahora, que Sí, la medicina tendemos a dividirla en especialidades para poder manejarlo mejor y tener mayor control de los pacientes, claro. y el componente genético. ¿Existe un componente genético para desarrollar o que te predisponga a desarrollar una alergia alimentaria? Pues como hemos comentado, la alergia depende del sistema inmune y efectivamente hay una predisposición genética a que el sistema inmune sea de esta forma, haya una predisposición a que se desarrolle alergia. Pero no solo es la genética lo que influye, que se desarrolle o no esta depende de los factores ambientales, de cómo vivimos, de lo que hacemos en los primeros años de vida y que es en donde lo que más se está estudiando y viendo para darnos la explicación del por qué este aumento de las enfermedades alérgicas. Y de los alimentos que hablamos de niños, Ujú. las alergias alimentarias en niños, de los alimentos que producen esas alergias, ¿cuáles podríamos detectar que tienen mayor riesgo o cuáles son los más frecuentes? A ver, en general, la alergia, tenemos alergia a lo que estamos expuestos. Es decir, la alergia depende mucho de los alimentos que se comen con más frecuencia. Que esto también
es importante porque no es la misma exposición que se tiene a los alimentos, por ejemplo, en Asia o que la que tenemos aquí en España. Entonces, en nuestros niños, la alergia alimentaria más frecuente en los primeros años de vida es sin duda el huevo y la leche. Y también se ve alergia a frutos secos y vegetales y al pescado. ¿Y la fruta? Uh-huh. Las frutas y los frutos secos también se ven, pero es verdad que suele ser ya en niños más en la edad escolar, aunque la alergia puede desarrollarse a cualquier edad, pero suele ser primero más frecuente la leche y el huevo, que son los alimentos que suelen presentarse antes y después las frutas y frutos O secos. sea, podemos hacer una distinción entre edades. Uh-huh. Cuando los niños son más pequeños, empiezan a tener, pueden desarrollar o tienen mayor predisposición a desarrollar. A la leche y huevo. Menores de 2 años, mayor frecuencia a la leche y huevo. Ya a partir de ahí, en preescolares, las frutas, frutos secos y pescados, por frecuencia, se unen a la leche y el huevo también. Y ahora nos ponemos en situación. Los padres, los niños y la alergia. Uh-huh. Hay un momento en el que se desarrolla un episodio más grave. ¿Qué se hace? Si están los padres, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que saben ellos? Porque me imagino que les explicaréis que es llegado ese momento, qué es lo que tienen que hacer. Y si están en el cole y no están los padres, ¿qué deben hacer? ¿Hay algún dispositivo? ¿Los profesores tienen algunas pautas? ¿Qué se hace en esos momentos y en determinadas situaciones? A ver, hablamos de que la frecuencia de alergia alimentaria está aumentando, pero aún así es algo un poco frecuente. O sea, que un niño tenga una alergia alimentaria es algo poco frecuente. Entonces, a la población general no se le suele poner en sobreaviso. Es verdad que siempre hemos seguido unas pautas de introducción de alimentos, siempre se dice que estemos pendientes, pero ya no solo por la probable alergia, sino también por la tolerancia del alimento como tal. Pero bueno, entonces, si notamos que un niño después de comer un alimento presenta síntomas que nunca había presentado, lo más lógico es ir a llevarlo a un centro médico, si es fuera de horario, a llevarlo a urgencias, donde lo valorarán y le pondrán el tratamiento. ¿Y si el niño ya lo tiene diagnosticado? Claro, eso ya es otra cosa. Primero, cuando hablamos de un debut de alergia alimentaria, normalmente son los papás, cuando hablamos de niños más chiquitines, los que lo sospechan porque le dan el alimento y presentan síntomas. Entonces, en ese momento ya, a través de primaria, nos llega a nosotros a consulta y ahí es donde ya hacemos un diagnóstico y nosotros sí que les indicamos exactamente el alimento al que tiene alergia y cómo actuar y bueno, la evitación que tiene que hacer y cómo actuar en caso de ser necesario. Y cuando estamos en el momento que ha ocurrido algo más grave, es decir, un niño toma un alimento, los padres deben llevar siempre algún dispositivo, el niño siempre tiene que ir acompañado de algún dispositivo para poder hacer frente a esa situación antes de ir a un centro médico, ya sabiendo que tiene esa alergia alimentaria a determinados alimentos. Sí, los pacientes que ya están diagnosticados, se les dice el alimento o los alimentos que deben evitar y sobre todo se les educa de cómo identificar los síntomas y qué tratamiento hacer. Cuando hablamos de reacciones graves, el tratamiento de las reacciones graves es la adrenalina. Y hay unos dispositivos que el paciente se puede, bueno, el paciente, si es un niño, los cuidadores pueden administrarle, que son los autoinyectores de adrenalina. Y lo mismo, nosotros en consulta explicamos cómo y cuándo administrar este tratamiento. O sea, que lo tenéis todo en consulta, además de diagnosticar. Empezamos con el diagnóstico y una vez que la persona está diagnosticada, vosotros mismos le facilitáis esa información, les ponéis ejemplos, o sea, toda una formación para unos padres. Me imagino que tiene que ser algo al principio complicadísimo y abrumador, pero bueno, supongo que al final serán unos expertos, pero ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo reciben ellos? ¿Y qué apoyo les dais ahí en consulta o qué dispositivo que tenéis para llevar a cabo esta formación? Pues en la consulta lo primero es eso, nosotros a nivel sintomático, pues
ayudamos a identificar esos síntomas. Y es normal que al principio se sientan abrumados por la situación, y es verdad que muchos papás te lo comentan y te dicen, bueno, ¿y en el colegio qué vamos a hacer? ¿En las excursiones? Pero si tenemos en cuenta, yo siempre intento, a ver, explicarles que esto es pues como cualquier cambio de planes en tu vida. Tú piensas que una cosa es así, cuando te la cambian, te cuesta un tiempo adaptarte y darte y hacerte a la nueva situación. Y esto es más o menos igual. Si, por ejemplo, el diagnóstico de los pacientes con alergia a huevo, que es lo que yo más, más veo en consulta, le diagnosticamos la alergia al huevo, le decimos que no pueden, que deben evitar todos los alimentos que llevan huevo, no solo el huevo, sino también pues bizcochos, bueno, pues todos los alimentos que pueden tener huevo. En niños muy chiquititos es muy fácil la evitación, porque efectivamente los papás van a estar encima del niño con 2, 3 añitos, es más fácil, el niño no tiene autonomía para poder comer solo y demás. Y lo bueno es que como este diagnóstico va creciendo también con el niño, poquito a poco, los niños también son listos, también lo saben. Aprenden Ellos rápido. aprenden a que saben que ellos no pueden compartir la comida de otros amiguitos, a preguntar siempre, o sea, de lo primero que aprenden es a preguntar si eso lleva o no lleva huevo. Entonces, es adaptar tu vida a esto. Y sobre todo, que yo creo que lo que más tranquilidad da es saber que si hay algún tipo de contacto accidental, hay un tratamiento que es efectivo y un tratamiento que lo pueden poner en cualquier momento. Hemos hablado ya cuando el niño o la niña ya tiene su primer diagnóstico, están informados, saben que tienen una reacción alérgica. Vamos a imaginar que es una reacción alérgica a los frutos secos. Está en el cole y toma unos frutos secos. Eso conlleva unos riesgos. ¿Qué puede ocurrir en ese momento y qué debe hacer? Pues si el paciente de forma inadvertida toma un alimento al que tiene alergia, hay depende de cómo sea la exposición. Si es una cantidad muy pequeñita, normalmente el niño puede avisarnos antes, porque uno de los primeros síntomas que empieza a notar es el picor de la boca. Se queja de que le pica la boca. Y estamos hablando de niños, me has dicho, en el colegio, o sea, que son niños que pueden... Sí, de 6, 7, 8 Sí, años. que ya ellos cuentan lo que les está pasando. Entonces, eso contaría que empieza con el picor de boca, normalmente suele avisar la piel en un porcentaje muy grande de los pacientes. Cuando va a haber una reacción alérgica, suele manifestarse, no siempre, pero es frecuente, con erupciones en la piel. Y el niño lo nota también el dolor abdominal, bueno. Puede presentar diversos síntomas que nos avisen de que, y en ese momento, además, los niños, como están muy bien preparados para esto, en ese momento piensan qué han comido y qué puede haber. O sea, que suele ser también rápida la identificación de lo que está pasando. Dice, ay, me pica la boca, ¿qué llevaba ese bocadillo que me ha dado ese niño? Entonces, bueno, y es importante también, claro, que todos los adultos que estén en ese momento, ya sean los profesores o si están en otra, estén informados de que ese niño pues tiene esa alergia, y habrá que actuar, habrá que darle tratamiento y llevarlo al centro médico. Sí, porque en caso de riesgo, pues bueno, tenemos que estar preparados porque son pocos minutos y bueno, entiendo que tenemos que saber qué hacer para poder responder de forma inmediata y eficaz, Ujú. garantizando pues la seguridad del niño. Y quería preguntarle, doctora, el extremo más grave, la anafilaxia, ¿qué es y con qué frecuencia puede presentarse en niños? Vale, a ver, la anafilaxia es como se llama a lo que dices, una reacción grave de alergia, que por definición, bueno, potencialmente puede comprometer la vida, ¿vale? Lo bueno es que es poco frecuente, ¿vale? Pocos de los pacientes que tienen diagnosticado alergia llegan a presentar una anafilaxia. La anafilaxia, como característica, lo que
lo que has comentado, son los síntomas en minutos, o sea, aparecen de forma rápida, progresiva y son sistémicos, o sea, que suele ocurrir con varios síntomas a la vez. O sea, que el niño tenga una erupción en la piel a la vez que le duele la tripa, empieza con moqueo, se ahoga, todo esto en pocos minutos. Entonces, ahí es donde está la clave y es donde está indicado el tratamiento con la adrenalina. La adrenalina es el tratamiento más eficaz para esto. Cada niño lo tendrá que tener, cada niño alérgico a un alimento lo tendrá que tener recetado y tendrá que estar educado. A ver, el niño cuando tenga autonomía suficiente se lo podrá poner solo, porque son dispositivos autoinyectables que están preparados para que el propio paciente se los pueda poner. Pero lo correcto es que también todas las personas de alrededor que suelen estar con él estén preparadas para ponerlo. Les suele ocurrir bastante que cuando les preparas en consulta porque pues han tenido ya una anafilaxia previa o vemos que tiene una alergia que puede ser grave y les preparas diciéndole que en ese caso tendrían que usar la adrenalina, se asustan solo por el dispositivo, porque aunque a escuchar la palabra adrenalina asusta mucho y no se dan cuenta que realmente es lo que te tiene que quitar el miedo, el llevar la adrenalina, porque tienes una anafilaxia, le pones la adrenalina y en pocos minutos el niño va a empezar a mejorar y te da tiempo a llegar al centro médico a que ya le evalúen y le valoren y le continúen poniendo el tratamiento que sea necesario. ¿Y es frecuente? ¿El qué? ¿Estas situaciones llegan a ser frecuentes? No. No es frecuente. Date cuenta que son eso, pues ya tenemos un diagnóstico, la familia está enterada, el niño es que son niños, es que los niños son muy responsables. O sea, es que parece que son niños, sí, pero no, es que son no es Son frecuente, no niños es frecuente. mayores, los niños que desde pequeños o sea, tienen alguna patología o en este caso una reacción, una alergia a un alimento, yo entiendo que al final se convierten en adultos antes que cualquier otro niño de su clase o de su edad. Bueno, sí, a ver, siguen siendo niños porque la interpretación que dan ellos a todo siempre es quitándole esa importancia que le damos los adultos, pero pero es verdad que ellos lo saben, no como esto, no huevo, y ya está. Y ellos viven lo ven, es que lo viven con mucha normalidad y lo saben. Y no lo he comentado, pero claro, el problema, o sea, empieza a haber más despistes y más riesgo en la adolescencia, que es un momento ahí que tenemos que estar quizá tenerlo más en el punto de mira. Porque los adolescentes, empezando a que le quitan importancia a todo, ellos sí que ya le quitan importancia a todo, empiezan a tener mucha más autonomía, salen más. También no se quieren sentir estigmatizados por la alergia, llevar la adrenalina y demás. La verdad que los adolescentes es quizá, yo creo, una de las etapas más complicadas. Y una vez que tenéis, volvemos al diagnóstico, una vez que tenéis a la familia allí, os han comentado lo que ocurre, ¿creéis que puede ser una posible alergia alimentaria que esté sufriendo el niño? ¿Qué pruebas diagnósticas realizáis para saber si efectivamente se trata de una alergia o puede ser cualquier otra cosa? Y para saber también qué tipo de alimento es la que provoca esa alergia. En la alergología, la alergia, la anamnesis, o sea, lo que es que nos cuenten qué ha pasado, es lo que más insistimos. De hecho, no sé si cuando vengan los pacientes es que se darán cuenta que es que preguntamos qué ha comido, cuánto tiempo ha pasado desde que lo comió hasta que notó la reacción, si lo ha comido más veces, si ha comido, y hacemos un listado, bueno, con las frutas, vegetales, preguntamos muchas veces que los pacientes se te quedan como sorprendidos, como diciendo, pero ¿por qué me está preguntando si yo le he contado esto? ¿Por qué como lo otro? Porque lo más importante para un alergólogo es la clínica, los síntomas que tiene el paciente, los alimentos que tolera, con los alimentos que ha tenido problemas y eso, y qué tipo de reacciones ha tenido, porque puede haber reacciones leves, desde pues, que el niño note picor en la boca, que se le ponga la piel roja, ronchitas, ya está, o que empiece a haber otros síntomas asociados, que empiece con moqueo, incluso falta de aire, que en niños más chiquititos también puede haber irritabilidad después de comer el alimento que los papás no saben
bien porque ocurre esto, que se pone muy nervioso o incluso que se queda más postrado. Entonces, dependiendo de lo que nos vayan contando, con qué alimento los ha presentado, según esto ya indicaremos las pruebas. Las pruebas que son más accesibles para todos, nos dan mucha información y son más sensibles, son las pruebas cutáneas, que de hecho yo creo que es con la que todo el mundo está más familiarizado. Las pruebas que se hacen en el brazo, Efectivamente. que igual que se hacen para los pólenes, podemos hacerlo con los alimentos. Y de hecho muchas veces se utiliza el alimento tal cual. No, no como con los pólenes que se utilizan extractos comerciales, con los alimentos, sobre todo con las frutas y verduras y frutos secos, muchas veces utilizamos el fruto como tal. Y esto nos da ya una aproximación diagnóstica, ¿vale? Pero es muy importante la interpretación, porque no toda prueba positiva supone una alergia, o sea, que no toda prueba positiva supone una evitación de ese alimento. Por eso preguntamos tanto y somos tan pesados en preguntar siempre. Si necesitamos seguir ampliando el diagnóstico, una de las cosas que más ha evolucionado la alergología en los últimos años es en el diagnóstico in vitro, en el diagnóstico molecular. ¿Por qué? Pues porque la alergia es causada por unas proteínas muy concretas, y a nosotros saber qué proteínas exactamente causan la alergia nos sirven para saber un poco cuál es ese pronóstico que puede tener el paciente, o la gravedad de la alergia, o cuántos alimentos pueden estar implicados. Entonces, muchas veces, después de hacer las pruebas cutáneas, pues solicitamos analíticas de sangre para ver este diagnóstico específico. Entonces diagnosticamos mejor, doctora. Claro que sí, diagnosticamos mucho mejor, y esto ha surgido por esta necesidad. Ya te digo que es que, bueno, yo llevo en la alergología 15 años. En estos 15 años es que ya ves cómo va cambiando todo el diagnóstico, todo, el tratamiento, Sí, me todo. imagino que cada vez hay más avances, que se Ujú. pueden realizar otro tipo de pruebas como las que acabas de comentar, y bueno, y eso permite ir desvelando un poco las claves para que esa familia pueda seguir adelante y Claro, pueda llevar a cabo su día a día, su vida cotidiana efectivamente. de forma segura. Que también quería comentar, porque aunque hacemos todo el diagnóstico in vitro, las pruebas cutáneas, hay muchas veces que todavía seguimos teniendo dudas, porque como el diagnóstico es complejo. Entonces, para estar seguros, el gold estándar, o sea, lo que decimos el diagnóstico como tal, se hace dando el alimento y viendo qué pasa bajo vigilancia, que es lo que nosotros llamamos las pruebas de exposición. ¿Vale? Que en este caso es como, digamos, ya para cuando siguen quedando dudas tras este diagnóstico, podríamos hacer este tipo de pruebas, que es lo que lo hacemos siempre en medio hospitalario, con todos los medios necesarios, pero es complejo. El diagnóstico de la alergia alimentaria es... Sí, lo que se trata es garantizar la seguridad del Efectivamente. niño o la niña. Hablando de esto, al hilo de esto, cómo ellos expresan, cómo os transmiten lo que les ocurre. ¿Y cuáles serían los tips, doctora, que crees que deberían dar los niños cuando les hacéis estas preguntas, Ujú. para vosotros estar más seguros de qué es lo que les ocurre? Porque hablamos de niños, no de adultos. Claro, cuando hablamos, normalmente la entrevista se hace a los padres, porque estamos hablando de niños muy chiquititos. Entonces, y los que han vivido y se acuerdan de la reacción, cuando son más chiquititos son los papás. Es verdad que siempre intentamos hacer partícipes también al niño para saber cómo lo ha vivido. Entonces, normalmente, en niños que ya pueden hablar y expresarse, los papás lo tienen claro. O sea, la alergia será bueno o malo, pero no se esconde. No se esconde. Cuando hay alergia, es que se tiene claro. No se esconde. Los síntomas son visibles, ocurren de forma rápida, o sea que después de tomar el alimento, o sea que normalmente la identificación de las reacciones es fácil. Y los alimentos excluyentes, cuando se van excluyendo alimentos, Mm. ¿cómo desarrolláis todo ese tratamiento? Por ejemplo, el huevo. Vamos a poner un ejemplo. Ujú. ¿Cómo desarrolláis el tratamiento una vez que el niño o la niña está diagnosticado que tiene esa alergia al huevo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Ya no puedo tomar huevo nunca más? Vale, eso es otra de las cosas que también yo intento informar siempre a los papás,
porque ya de por sí recibir la noticia de que tiene alergia es difícil y ¿qué hacemos todo el mundo? Pues mirar al futuro, pero toda la vida, pues hay que explicar que hay alimentos, la alergia a algunos alimentos, con el desarrollo del sistema inmunitario y por la plasticidad que tiene el niño, puede llegar a tolerarlos. La leche y el huevo es el mayor ejemplo de esto. Más de la mitad de los niños, más de la mitad, casi creo que el 80% de la leche, cuando llegan a la edad escolar, 5 o 6 añitos, ya de forma natural, o sea, sin hacer ninguna intervención específica, nada más que la evitación, el niño va a llegar a tolerar esa leche. Entonces, nuestro papel aquí es ir dándole revisiones e ir siguiendo cómo evolucionan y por señales que vemos nosotros en esta evolución, entendemos cuándo creemos que el niño puede haber tolerado de forma natural ese alimento, y entonces es cuando lo llevamos a lo que decíamos antes, a las pruebas de exposición, a nuestro hospital de día, y vemos si realmente ha superado esa alergia. Nos basamos en datos clínicos y se repiten pruebas y demás, e intentamos ver si ese sistema inmune ha superado la alergia a este alimento. Y eso ya te digo que suele ser solemos dejar, bueno, dependiendo de las pruebas y demás, con el huevo hasta los 5 añitos por evolución natural. Si por evolución natural o porque las pruebas así nos lo indican, vemos que no va a superar de forma natural esta alergia, otro de los avances de la medicina, de la alergología en los últimos años, son los procesos de inmunoterapia oral, de sensibilización. Cuando la alergia persiste, con estos procesos lo que hacemos es forzar una tolerancia. Se van dando pequeñas dosis del alimento que da alergia, pero tan pequeñitas, que al principio, como vas estimulando muy poco a poco el sistema inmune, las reacciones son prácticamente imperceptibles y vamos engañando al sistema inmune hasta que conseguimos llegar a una dosis que hablamos de dosis, pero bueno, que el niño pueda comer en casa. Por ejemplo, en el caso del huevo, la finalidad es conseguir que poquito a poco, aumentando dosis, el niño llegue a tolerar un huevo entero, una tortilla de un huevo. Entonces, y luego, esto es lo que llamaríamos la fase de inducción, que es la que hacemos en el hospital, que es verdad que es larga, porque ya te digo que empezamos con partes diluidas incluso, y después, cuando ya hemos llegado a tolerar lo que un paciente podría comer en su casa con normalidad, viene la fase de mantenimiento. ¿A qué llamamos nosotros la fase de mantenimiento? Pues que hay que mantener esa tolerancia. El niño sigue siendo alérgico, pero lo hemos engañado al sistema inmune. Entonces, tiene que mantener esa ingesta para que esos niveles de tolerancia se mantengan. Entonces, con alimentos como la leche y el huevo en los niños más chiquitines, esto se hace porque es muy fácil mantener la ingesta frecuente de huevo y de leche. ¿Y con qué edades hacéis este último tratamiento, la inmunoterapia oral? A ver, depende mucho. Normalmente dejamos que el niño evolucione solo. Ya te digo, con la leche y el huevo les dejamos que vayan evolucionando, y si ya vemos que o por las pruebas, porque sean unas pruebas que claramente no vaya a evolucionar, no vaya a tolerarlo de forma natural, o llegan a los 4, 5, 6 añitos y todavía siguen reactivos, ahí es cuando los metemos en el programa de desensibilización. ¿Y el éxito del programa en general? Aquí te voy a pedir algún dato. Datos. Poco, porque hoy los datos no nos interesan todo lo que nos estás contando. Pues son muy altos. Llegan hasta, yo creo, en mi serie es que te podría decir, porque llevamos además algún estudio ahora al Congreso, pero 95, 98%, Asombroso. mucho. Es verdad que son procesos largos, que tenemos diferentes pautas que podemos ir haciendo según va respondiendo el paciente, pero sí. Cuando dices son procesos largos, ¿de cuánto tiempo aproximadamente, una media, hablamos? Meses, la inducción. Luego el paciente tiene que estar años tomándolo de forma frecuente. Que muchas veces digo, bueno, pues si es leche, si yo me tomo un vaso de leche todas las mañanas, por ejemplo con la leche, pues, pero ten en cuenta que la leche a nosotros nos gusta porque la llevamos tomando toda la vida, pero los pacientes que introducen la leche a los 5 o 6 añitos, muchas veces les cuesta el sabor. Entonces, pero bueno, es verdad que
que se consigue reeducar al paladar y que les gusten, pero tienen que mantenerlo, porque si dejan de tomarlo, perdemos esa tolerancia y vuelve la alergia otra vez. ¿Ese seguimiento incluso podría llegar a edad adulta, la juventud y edad adulta, por vuestra parte, o después ya no se hace, después de unos años ya no? Esto tiene truco porque a ver, nuestros pacientes alérgicos, si empiezan ya con alergia a la leche y al huevo de pequeñitos, por estadística van a tener alergia a otras cosas. O sea, esos pacientes van a ser para nosotros para siempre. Es curioso, ¿a otras cosas? ¿A qué cosas? Es lo que hablábamos del sistema de la genética, de la predisposición genética a esto. Pues el sistema inmune tiene esa predisposición a hacer alergia, igual te puede hacer al polen del olivo que al plátano, ¿vale? Y también eso, son pacientes que tienen más predisposición a tener dermatitis atópica, a tener asma. Entonces, es verdad que los procesos de desensibilización no necesitan un proceso de seguimiento de por vida, pero muchas veces los pacientes sí que volvemos a verlos, o bien porque hacen reacciones con los frutos secos, como hemos comentado antes, y demás. Y volvemos al cole. ¿En el cole qué hacemos? ¿Cómo es su día a día, su vida cotidiana y qué cosas tienen que tener, qué aspectos tienen que tener en cuenta los padres y deben transmitir? Vale, esto también estaría muy bien que nos hablaran los propios implicados, pero mi percepción en consulta de cómo lo viven ellos, es verdad que al principio sí que hay una inquietud, pero conforme va pasando el tiempo, suelen amoldarlo todo a sus necesidades. Y si veis, vamos, los que tengáis hijos, veis que los menús escolares ya no te mandan un menú. Te mandan un menú, el de sin huevo, el de sin leche, el de sin LTP, el de sin lactosa, ¿no? ¿Lo habéis visto? Entonces, igual que la medicina se va adaptando, todo lo vamos adaptando a las características que va teniendo la población. Entonces, a ver, yo creo que nos vamos haciendo a lo que va surgiendo. Lo de tener que apartar a un niño en una mesa en el comedor para que coma solo porque tiene alergia, yo creo que eso ya ha quedado obsoleto y que no se debe... Exagerado. Efectivamente. Esto hay que facilitar que sea un niño que tenga una calidad de vida normal, que tenga unas relaciones sociales normales, sabiendo que tiene que tener ese cuidado. Y en cuanto, doctora, tú que llevas el tema de alergia al huevo, ¿cómo se introducían los alimentos de hace 10 años ahora? De hecho, ha cambiado y estamos ahora insistiendo mucho en esto porque lo único que tiene un respaldo científico, la única medida que se ha visto que tiene un respaldo científico es que no hay que retrasar la introducción de los alimentos alergénicos. Hay estudios hechos tanto con cacahuete, porque el cacahuete es un alérgeno muy importante tanto en Reino Unido, en Estados Unidos, como con el huevo. Hay estudios que se ha visto que en pacientes que son atópicos, que tienen predisposición a tener alergia, el introducir el alimento pronto, desde que empieza la alimentación complementaria, a los 6 mesecitos, hace que el sistema inmune lo empiece a tolerar y crea una tolerancia natural que en los pacientes que se retrasa no llegan a alcanzar. Entonces, las recomendaciones a día de hoy son no retrasar la introducción de alimentos alergénicos. ¿Cómo van cambiando las cosas, verdad, doctora? Claro, pues es que esto es así, es ensayo-error. Se empezaba a tener unas recomendaciones y se vio que se empezaba a aumentar la alergia alimentaria un montón. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Pues mirar para atrás, ver qué es lo que había cambiado, qué ha pasado, porque los países industrializados tienen más frecuencia de alergia y entonces se está intentando empezar a actuar desde el inicio, no una vez ya hemos desarrollado esta alergia. Bien, entonces, doctora, podemos decir que una vez que una persona o los padres han detectado que su hijo puede tener una intolerancia, alergia, que ocurre algo, ellos lo que deben hacer es dirigirse a su pediatra. Su pediatra será el que determine cuál es el proceso que debe seguir, es decir, si lo lleva al pediatra o bien si considera que es una posible alergia para derivarlo a la unidad del hospital que se considere. Y a partir de ahí ya vosotros seguís vuestro diagnóstico, como has dicho, con los avances que hay, a día de hoy es más fácil poder diagnosticar, poder llevar un tratamiento más eficaz, más fiable, más especializado, más concreto para esa persona y poder lograr que esa persona conviva con su alergia o bien
pueda llegar a combatirla, a acabar con ella, aunque tenga mayor predisposición que otras personas a padecer otras alergias conforme vaya cumpliendo años, vaya. Como se entra al sistema sanitario en nuestro país es a través de primaria y es a quien tenemos que acudir, al pediatra o al médico de familia, para que ellos valoren el paciente, valoren la reacción y vean si es sospechoso o no de una alergia alimentaria, y en ese caso nos los derivarán. Es importante eso, que se valore por gente, por médicos especialistas que sepan diferenciar entre lo que es una alergia o no, porque la evitación de alimentos simplemente por sospecha o porque creemos o por miedo puede tener, o por unas pruebas positivas sin que realmente haya una reacción, puede tener muchas consecuencias, que eso también se ve con mucha frecuencia en consulta. Pacientes que vienen evitando, a lo largo de los años han ido evitando porque creían, porque no sabían, porque les salió positivo en una prueba no sé qué alimentos, y llegan con una evitación que sobre todo en niños puede tener mucha repercusión. Ya no solo a nivel nutricional, que claro, por ejemplo, con las frutas y verduras que hablábamos antes, que también es una de las, y frutos secos, que es una de las alergias que están también ahora más en auge, más están creciendo. Si estamos evitando vegetales, imagínate la repercusión que puede tener a nivel nutricional en un niño. Pero además es que se ha visto que a nivel inmunológico también es importante. El sistema inmunológico del niño se madura en los primeros años, y es en esos años cuando decide qué es bueno y qué es malo para su sistema inmune. Entonces, si identifica como malo, que es realmente lo que es la alergia, un alimento, ya crea esa alergia y después no podemos evitarla. Y se ha visto lo que hemos dicho, que si tú mantienes una alimentación constante, frecuente, variada de muchos alimentos, va generando mayor tolerancia de los alimentos, evitando que se desarrolle una alergia. Importante, desde los primeros indicios, primeros síntomas, acudir a su médico Eso para es. evitar Evitaciones innecesarias, dietas estrictas y que vaya a más. Y por último, doctora, hemos hecho antes referencia, pero sí me gustaría profundizar un poquillo en ello. ¿Qué le diría a las familias, o qué les dices a las familias cuando van a tu consulta y empiezan todo este procedimiento y todo este proceso y bueno, se sienten un poco sobrepasadas por la situación? ¿Qué les decís a estas familias y cómo les apoyáis? ¿De qué manera les apoyáis? Pues yo intento apoyarlo desde lo que sé, que es con información, haciendo un buen diagnóstico, dejándole claro lo que tiene que evitar, hablándole siempre del pronóstico que tiene, de las opciones que vamos a tener a largo plazo, y sobre todo eso, educar para saber qué síntomas son los que nos tienen que alertar y que tengan, además me gusta darlo por escrito, un plan de actuación en caso de reacción, porque esto es que da muchísima tranquilidad a la familia, saber que efectivamente tengo que evitarlo, pero y si de forma inadvertida tengo contacto con un cacahuete y tengo alergia al cacahuete, ¿qué tengo que ¿Qué hacer? hago? Sí. Pues lo tiene por escrito, están educados en ello, lo tienen recetados, llevan la adrenalina en caso de que sea necesario porque hayan tenido reacciones anafilácticas. Y eso da mucha tranquilidad, el saber que tú puedes hacer algo, aun cuando las cosas se salgan de lo que esperamos. Efectivamente, la tranquilidad por una parte de saber que puedes pasar, que puedes combatir esos síntomas y puedes hacer que no tengas que vivir con ellos toda la vida, y por otra parte la confianza y la seguridad que te puede dar tu profesional sanitario en consulta para llevar tu vida cotidiana, la de tus hijos, y saber que no va a ocurrir nada grave, y en el caso que ocurra, estar preparados. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido una conversación muy agradable y bueno, seguro que muy importante para mucha de la gente que va a ver este video podcast. Así que agradecemos muchísimo tu asistencia aquí, de acompañarnos, y esperamos que nos puedas acompañar en otra ocasión. Muchísimas Siempre, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a vosotras.